¿Cuántos viajes hizo? Isabela, muy bien, 4 viajes. Y nosotros descubrimos que Cristóbal Colón conoció Islas de la Bahía. ¿En qué viaje? En tercero. No. ¿En qué viaje? En el cuarto y último viaje. En el cuarto. En el quinto. No, mi amor, en el quinto no, si solo hubieron 4 viajes. En el cuarto y último viaje. Vamos a ver, ¿cuántas carabelas eran, Ela? ¿Cuántas carabelas llevaba Cristóbal Colón, dijimos? Yo sé. ¿Cuántas eran, Ela? 3. 3. Muy bien, Ela. Denos el nombre de las carabelas, Israel. Denos el nombre de las carabelas, Israel. La Niña, la Pinta y la Santa María. Sí, muy bien, Israelito, muy bien. Vamos a ver, mis amores. Recuerden que es importante que podamos repasar para ir recordando. Entonces, después nosotros vimos, mis amores, lo que era el papel de los pueblos indígenas y vimos la clase pasada, estuvimos viendo cuáles eran algunos ejemplos de esclavitud, ¿verdad? Estábamos viendo lo que era la encomienda que ellos recibían tributos, ¿verdad? Ellos estaban obligados a dar unos tributos. A cambio de eso, ellos los catequizaban, los españoles, ¿verdad? Les mostraban lo que era la religión católica, ¿verdad? ¿Cuál era el repartimiento? Se trataba, ¿verdad? De que solo los indios varones llevaban una vez por mes, toda una semana, ¿verdad? Toda una semana, una vez al mes, a trabajar a las haciendas, ¿verdad? De los españoles. Y los impuestos, ¿en qué consistían los impuestos? Los impuestos consistían en que los indios pagaban grandes cantidades de impuestos. Entonces, fíjense bien, el día de hoy vamos a ver un procedimiento de cómo logramos la independencia en Centroamérica. Antes de eso, yo voy a mostrarles a ustedes un pequeño video que les tengo preparado por aquí. Muy bien. Ok. Vamos a ver, permítanme que hay que darle la entrada a 2 compañeritos suyos. Vamos a ver. Fíjense bien. Vamos a ver, amores. Cuando la patria peligra, todo está permitido, excepto no defenderla. Principales causas de la independencia de Centroamérica. Las causas que motivaron la lucha por la independencia de Centroamérica se originaron por la crueldad y la esclavitud que los españoles cometieron contra los pueblos indígenas que encontraron en los territorios de Centroamérica y que luego dichos territorios los organizaron en provincias una vez conquistados. España administraba las provincias de Centroamérica a través del Virreinato de Nueva España, teniendo como capital Guatemala, lugar donde vivían las principales autoridades españolas. Las autoridades españolas se valían de un gobernador en cada provincia para reprimir a los indígenas, aplicándoles leyes como el repartimiento de indios, el pago de tributo y la esclavitud. Podemos mencionar que las causas que motivaron la búsqueda de la independencia en Centroamérica son las siguientes: la inconformidad de las provincias por los privilegios concedidos a Guatemala por ser la capital. Los criollos estaban en contra de que no les fuera permitido ocupar cargos políticos en las colonias.
Los ganaderos estaban inconformes porque las audiencias le ponían el precio a su ganado y les ordenaban a quién venderlo. Los artesanos estaban en contra de los altos precios de sus instrumentos de trabajo. Los indios estaban en contra de la esclavitud y del maltrato que les daban. Para 1811 y 1812 en Nicaragua se dieron movimientos preindependentistas, los que fueron motivados por la esclavitud, el pago de tributos y repartimiento de indios. Estas leyes ya habían sido abolidas en España, pero los funcionarios españoles de nuestro país las seguían aplicando, lo que originó que en León, Rivas, Masaya y Granada se dieran estos movimientos. Principalmente en los barrios más populares de los pueblos indígenas, como Sutiaba en León, Monimbó en Masaya, junto a grupos de indios Matagalpas de Granada y niquiranos en Riva y Masaya. Estos grupos se rebelaron contra las autoridades españolas, logrando eliminarlas y formando juntas de gobierno con gente del pueblo y líderes indígenas. En estas luchas preindependentistas sobresalieron personajes como el cura Benita Miguelena, fraile Tomás Pérez y el indio Juan Modesto Hernández, que fueron quienes dirigieron estas luchas en León. Los hechos antes mencionados y el ejemplo que dieron, la independencia de las 13 colonias de Norteamérica el 4 de julio de 1776 y la Revolución Francesa el 14 de julio de 1789, influyeron para que se dieran las condiciones necesarias para el grito de la independencia. El 15 de septiembre de 1821, las principales autoridades españolas residentes en Guatemala se vieron obligadas a aceptar la independencia de las provincias centroamericanas en una reunión solemne. En este momento histórico sobresalen personajes como José Cecilio del Valle, Gabino Gainza, José Manuel Arce, Pedro Molina, Miguel Arreinaga en representación de Nicaragua y Tomás Ruiz, quien tiene el mérito de ser el primer indio licenciado de Nicaragua. La felicidad general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes. Deseo que todos sepan el bien para alegrarse y el mal para remediarlo. Si aman a su patria, así que nada escondo, ni esconderé jamás. Pero ahí hablaba más de Nicaragua. Sí. El mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados. Recuerden que no estamos viendo la independencia de Honduras, sino que la independencia de Centroamérica. Entonces, fíjense bien, mis amores, voy a compartir con ustedes, pero antes necesito que, por favor, Valerie e Isabela me conecten la cámara, por favor. Vamos a esperar que ellas conecten la cámara. Ok, gracias. Bueno, mis amores. No sé por... Mándeme, Valerie. Es que fíjese que no sé por qué les sale que no tengo la cámara prendida. Sí, mi amor, fíjese que es como por ratos que se le pone así como que se le apagó. No sé por qué, pero sí nos escucha bien. Sí. Bueno, mi amor, excelente. Entonces, fíjense,
Voy a compartir con ustedes una pequeña presentación. Ok, fíjense bien. Vamos a ver la independencia de Centroamérica. Vamos a ver, alguien que me levante la mano y que me diga qué significa independencia o de qué nosotros íbamos a ser independientes. ¿De qué? Vamos a ver. ¿Qué es lo que hemos estado viendo en el transcurso de todos estos días? Que nosotros habíamos sido conquistados ¿por quiénes? Por los españoles. Por los españoles y estábamos sometidos a una gran esclavitud. Imagínense que yo le diga a Aarón, Aarón, usted va a trabajar para mí. Usted va a trabajar para mí durante 7 años y no le voy a pagar, Aarón. Usted va a estar siempre podando mi césped y usted va a ser sometido a una gran esclavitud. ¿Qué le parece? ¡Qué terrible! ¿Verdad? No, a mí no me simpatiza. No, no le simpatiza y a nadie le simpatizaría eso, ¿verdad? Imagínese que usted tenga sus tierras, imagínese que usted tenga una gran labranza y que de repente lleguen personas extrañas a apropiarse de este territorio que es suyo. Condición del territorio que no depende políticamente de otro. Okay, entonces, ajá. Sí, exactamente, como lo hicieron. Y después, mira, se vino una gran esclavitud. Incluso la vez pasada estuvimos viendo los ejemplos de esclavitud. Entonces, fíjense bien. Vamos a ver. Voy a pedirle a Luis Diego que me lea el primer párrafo. Vamos, Luis Diego. Durante la época colonial se configuró una sociedad diferente a las provincias. La población prehispánica. Hay que hacer cosas en los puntos. Se hizo muy diversa debido al mestizaje, pero todo compartían una característica: no integraban una nación libre, sino una colonia dependiente de la monarca. No, ahí no dice monarca. ¿Cómo dice ahí? Monarquía. Ok, vamos a ver. Vamos a ver Israel. ¿Qué significa monarquía, Israel? Israel, ¿qué significa monarquía? ¿Qué significa monarquía? Alguien que, vamos a ver, Andrea, ¿qué es monarquía, Andrea? ¿Qué es la monarquía? Andreita, ¿qué es la monarquía? Forma de gobierno en la que la jefatura del Estado reside de una persona, un rey o una reina. Cargo habitualmente vitalicio. Cargo habitualmente vitalicio al que se accede por derecho y de una forma hereditaria. Sí, gracias, Andrea. Dice que es vitalicio porque usted va a estar ahí de por vida. Y en primer lugar, ese es un cargo que se hereda, les explicaba la vez pasada. En segundo lugar, es vitalicio porque durante toda su vida usted va a estar allí hasta el momento en el que usted muera. Entonces, fíjese bien, durante la época española dice que se configuró una sociedad diferente a la prehispánica. O sea, recuerden que nacieron otras personas, ¿verdad? Y se hicieron otro tipo de cultura, inclusive lo que eran los mestizos, ¿verdad? Dice que la población se hizo muy diversa debido a lo que es el mestizaje, ¿verdad? Recuerden, debido a lo que son los mestizos, pero todos compartían una característica. Aunque la población estaba dispersa, había algo en común que ellos tenían, y es que no era una nación libre, que ellos estaban sometidos a la esclavitud, ellos estaban sometidos a una conquista, y ellos fueron víctimas de una conquista, ¿verdad? Sino que ellos eran víctimas de una colonia dependiente de la monarquía española. Ellos seguían siendo dependientes de los conquistadores, siempre seguían siendo dependientes de los conquistadores de España, de lo que era la monarquía, de lo que era la corona española. Muy bien,
Sí, quiero leer. Vamos, Andrea, léame hasta el primer punto y luego Aarón lee hasta donde dice vida y donde dice aspiraciones. Vamos. Está bien. En las colonias españolas a finales del siglo XVIII, los diferentes grupos sociales se planteaban la necesidad de independizarse de España. Vamos, Aarón, los criollos. Los criollos, por ejemplo, deseaban ocupar altos cargos públicos y terminar con el monopolio para comerciar con otras ciudades americanas. Ok. Vamos a ver. Continúe, Israel. No, yo llego hasta vida, mis. Ah, ok, muy bien. Los mestizos y los indígenas también querían un cambio que les permitieran acceder a mejores condiciones de vida. Ok, vamos, Israel. La independencia era, por lo tanto, una condición indispensable para que cada grupo lograra sus aspiraciones. Vamos a ver, ¿alguien de ustedes sabe qué son los mestizos? Abby, ¿qué son los mestizos? ¿Qué es un mestizo, Abby? Son una... Fíjese bien. ¿Recuerdan que vinieron los españoles? Percy, por favor, active su cámara. Recuerde que vinieron los españoles aquí a apropiarse de nuestra tierra centroamericana. Mónica, ponga atención, mi amor. Apropiarse de nuestra tierra centroamericana. Y aquí estuvieron por mucho tiempo viviendo. Eso significa que se mezclaron los españoles con los indígenas. Significa que entre ellos tuvieron hijitos, ¿sí? Eso fue lo que tuvieron ellos, hijitos. Y estos hijitos que nacieron de los españoles con los indígenas, se le llama la raza mestiza. Mestiza en la época colonial. Son las personas nacidas de un español y de un indígena. Entonces, la población se fue haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, porque fueron naciendo más hijitos y más hijitos y más hijitos, ¿sí? Entonces, por eso fue que se hizo esta raza mestiza. Muy bien. En los españoles, ajá. Entonces los mestizos son es un hijo de padres de diferente raza. Exactamente, Ana Mairena. Un mestizo es un hijito nacido de un indígena y un español. Eso significa que son dos razas diferentes. Entonces, al final, nace lo que es un mestizo. Entonces, fíjense bien, en las colonias españolas a finales del siglo XVIII, los diferentes grupos sociales se planteaban la necesidad de independizarse de España. Es decir, todos llegaban a la misma conclusión: ya estamos cansados de ser esclavos y nosotros necesitamos independizarnos de los reyes de España. Los criollos, por ejemplo, deseaban ocupar altos cargos públicos y terminar con el monopolio para comerciar con otras ciudades americanas. O sea que se refería a esto cuando nos dice monopolio para comerciar con otras ciudades, significa que no querían que su economía solo fuera entre ellos, sino que quería involucrar otras ciudades americanas. De esta manera su economía iba a crecer. Los mestizos y los indígenas también querían un cambio que les permitiera acceder a mejores condiciones de vida. O sea, en pocas palabras, ellos ya estaban cansados de ser esclavos. La independencia era, por lo tanto, una condición indispensable para que cada grupo lograra sus aspiraciones. Okay. También influyeron otros hechos que ocurrían fuera de las colonias. Ana, léame el primer inciso. También influyeron otros hechos que ocurrían fuera de las colonias. En 1776, las 13 colonias inglesas se rebelaron contra la monarquía y lograron su independencia. Así nació Estados Unidos de América. Mire, así nació Estados Unidos de América. ¿Cuándo? Cuando en 1776 las 13 colonias inglesas se rebelaron contra la monarquía. O sea, ya ellos tenían
13 colonias, ¿verdad? Y lo que hicieron es que todos se pusieron de acuerdo para rebelarse contra la monarquía, o sea, los reyes de España. Así lograron la independencia y es así como nació Estados Unidos. Adi, léame 1789. 1783. El pueblo de Francia logró 29, mi niña. Vamos, Javi, tiene apagado el micrófono. en 1776. Las 13 colonias No, mi inglesas. amor, es el segundo párrafo, Avi, 1789. El pueblo de Francia logró derrocar la monarquía y se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Vamos a ver, al principio que comenzó la pandemia, que comenzaron las clases virtuales, yo les enseñé algunos derechos. ¿Cómo se llamaban esos derechos? ¿Derechos? ¿Cómo se llamaban los derechos? ¿Se acuerdan que vimos la Constitución de la República y hablamos de unos derechos? ¿Cómo se llamaban esos derechos? Humano. Derechos humanos, Andrea, muy bien. Entonces, fíjese, así se logró independizar Francia, logró derrocar, o sea, destruir la monarquía y se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. A ver, ahora le voy a pedir a Brandon, lea 808. (1808) Napoleón Bonaparte Invadió invadió España. España. En 1808, Napoleón Bonaparte invadió España. Alban, léame el primer párrafo. Mire, y así se fue independizando todo. Alban, léame el primero. Entre 1811 y 1820, en todo el territorio centroamericano se sublevaron grupos de personas con el objetivo de lograr la independencia. Por ejemplo, el levantamiento de León y de Granada, Nicaragua, o la Confederación de Belén, Guatemala. Estos motivos fueron reprimidos. Muy bien, excelente. Vamos a ver, ahora le voy a pedir a Daniel que me lea el otro párrafo, 1811. Vamos, Daniel. Vamos, Daniel. Josué, léame este párrafo, en 1811. Vamos, Josué. Daniel, lo estoy viendo. Acuérdese que hay 10 puntos de participación y lectura. En 1811, El Salvador, Sacerdote. Matías Delgado organizado. Ok, vamos a ver. En 1814 estalló otro movimiento encabezado por Manuel José Arce y Pedro Pablo Castilla. De manera pacífica, el 15 de septiembre de 1821 se declaró la independencia de las provincias de Centroamérica, a excepción de Panamá, pero no se plantearon cambios al sistema económico. Entonces, fíjense bien, hemos ido viendo cómo prolongadamente se fue independizando. Primero, vimos que Estados Unidos, ¿verdad?, se hizo independiente, luego Francia, luego Napoleón Bonaparte dice que invadió España, y luego hablamos que en 1811 y en 1820 en todo el territorio americano se sublevaron grupos de personas con el objetivo de lograr la independencia, o sea que había una gran rebelión. Por ejemplo, el levantamiento de León y Granada, o sea que estas ciudades están en Nicaragua, ¿verdad?, o la conjuración de Belén en Guatemala. Estos movimientos fueron reprimidos. En 1811, en El Salvador, el sacerdote José Matías Delgado organizó la primera conspiración. ¿Saben qué es conspirar?
ponerse de acuerdo para lograr un determinado objetivo. El movimiento fracasó por la falta de apoyo, o sea, no se apoyaron ellos y no lograron su objetivo. En 1814 estalló otro movimiento encabezado por Manuel José Arce y Pedro Pablo Castillo. Ahora, fíjense, de manera pacífica, el 15 de septiembre de 1821, se declaró la independencia de las provincias de Centroamérica, a excepción de ¿qué? Del país de Panamá, pero plantearon cambios al sistema económico pero no se plantearon cambios al sistema económico. Los intereses de los criollos, Daniel, le pedí que leyera y no leyó, no me obedeció. Sí, yo quiero leer. Los intereses de los criollos y la Iglesia Católica Yo, Miss. son los mismos, es decir, se fortalecería su poder político y económico a la nueva nación. Sí, yo quiero leer. Vamos a ver, Aarón, léame la parte de arriba. En la Declaración de Independencia no se permitió la participación de ningún representante del pueblo, ya que los sectores dominantes no estaban dispuestos a compartir el gobierno. Este hecho se confirma en el Acta de Independencia, donde se señala que la separación de España se realiza para prevenir las consecuencias que serían terribles en caso de que la proclamaría del mismo pueblo. Mire, la Declaración de Independencia no se permitió la participación de ningún representante del pueblo, ya que los sectores dominantes no estaban dispuestos a compartir el gobierno. Es decir, ellos decían, no vamos a involucrar la participación de representantes de ese pueblo porque nosotros queremos que nuestra nación sea independiente y no le queremos deber nada a nadie, en pocas palabras. Valerie, léame donde dice el padre José Matías. El padre José Matías Delgado realizó la primera proclama de independencia del dominio de los españoles. Mire, el padre José Matías Delgado realizó la primera proclamación de independencia del dominio de los españoles, que fue él. Esta imagen que estamos viendo por acá. Percy, léame donde dice en 1822. Mande, Miss. Aquí, Percy, donde dice en 1822, ¿verdad que no me está poniendo atención? En 1922 se decretó la nación a México, la provisión. El Salvador no estaba en acuerdo con la anexión y Puso resistencia militar. Resistencia militar, pero fue derrotada por el ejército mexicano. En 1822 se decretó la anexión a México. Fíjense bien, la provincia de El Salvador no estaba de acuerdo con la anexión y opuso resistencia militar, pero fue derrotada por el ejército mexicano. En 1823 las provincias decidieron declarar la independencia absoluta de... Sí, quiero leer ese párrafo. 1823. Usted ya leyó, Aroncito. Neidy, léame en 1824. Yo también quiero. Neidy, léame este párrafo. En 1824 se creó la República Federal de Centroamérica, que estuvo integrada por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Una de sus primeras acciones fue la abolición de la esclavitud. Vamos, continúe, Neidy. Manuel José Arce fue el primer presidente de la Federación. Gobernó desde Guatemala, enfrentó muchos problemas
y conflictos, ya que las necesidades económicas eran muy grandes. Además, existían diferentes y ambiciones de poder entrar las provincias. A partir de 1826 explotaron varias guerras internas y hubo cambios en la presidencia de la Federación. Muy bien, fíjese bien. En 1824 se creó la República Federal de Centroamérica, que es el que conforma, Isabela, por favor encienda su cámara, que es el que conforma toda nuestra República de Centroamérica, que estuvo integrada principalmente por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Una de las primeras acciones fue la abolición de la esclavitud. ¿Qué significa, Josué? Por favor, encienda su cámara. La abolición de la esclavitud, que ellos rechazaron completamente la esclavitud. Aquí es donde se terminaba lo que era la esclavitud. Dice, Manuel José Arce fue el primer presidente de la Federación y gobernó desde Guatemala, o sea que él fue el primer gobernador. Enfrentó muchos problemas y conflictos, ya que las necesidades económicas eran muy grandes. Además, existían diferencias y ambiciones de poder entre las provincias. Esto significa que cuando él agarró el poder, existían lo que era pues diferencias. ¿Por qué? Porque habían personas que eran ambiciosas y querían llegar al poder, pero lo importante era que habían logrado la independencia centroamericana. En 1831, permítanme, en 1831, el general Francisco Morazán, hondureño, asumió la presidencia y trasladó la capital a San Salvador. Morazán tenía una ideología liberal. Con base en ella realizó acciones en contra de la Iglesia Católica para reducir la influencia política y económica. Desterró del país al arzobispo Ramón Casaus y a las órdenes religiosas. Vamos a ver, es que casi no se mira por ahí. Y a las órdenes religiosas. Confiscó los bienes de la Iglesia Católica, abolió el diezmo, ¿verdad? O sea que Francisco Morazán vino, abolió el diezmo y expulsó del gobierno a sus contrincantes conservadores. Entonces prácticamente fue Francisco Morazán el que vino a abolir la religión. ¿Por qué? Porque era parte de la cultura que habían inculcado los españoles, ¿verdad? Entonces, así fue como nosotros logramos la independencia. Prácticamente se trataba de la rebelión. Recuerden que ellos se fueron, como yo les decía, se fueron esparciendo. Logramos lo que es la raza mestiza. ¿Por qué? Porque de un indígena y un español nacía un hijito, como les decía, que era mestizo. Entonces, prácticamente todos ellos lo que hicieron fue rebelarse. Hubieron nuevos gobernadores, se independizó Estados Unidos y después Centroamérica se hizo un solo, ¿verdad? Una sola nación, Centroamérica. ¿Por quiénes se conformaban Centroamérica? Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y es así como nosotros logramos la independencia de Centroamérica. ¿Tienen alguna pregunta, mis amores?